tardes. Bueno, acá desde la Fundación del Colegio de Arquitectos queremos darle la bienvenida a la licenciada Roxana Bisonart y al arquitecto de la Riestra para que nos instruya con su charla. Y bueno, espero que la disfruten y muchas gracias a todos por estar. Licenciada, le cedo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y el interés de interiorizarse, no solo por la actividad que realiza el arquitecto de la Riestra, sino también el nivel de conocimientos que ha logrado a través de toda su carrera. Él, además de arquitecto, es doctor en artes. Vive desde hace más de 20 años, está radicado en Nuremberg. Básicamente su trabajo se basa en el dictado de seminarios, el estudio específico de los estilos, tanto de interior como de fachadas, de específicamente áreas como catedrales góticas alemanas, catedrales góticas inglesas, catedrales góticas francesas. Ha trabajado muchísimo sobre el área específica de él. El trabajo que hace realmente creo que supera lo enriquecedor. Hay que aprovechar mucho lo que él brinda. Y bueno, agradecerle también a Pablo, que está ahora con nosotros a distancia, pero está, gracias a Dios. Y es un gran defensor del patrimonio tangible, patrimonio intangible. Ha escrito numerosos libros en alemán, portugués, italiano, que son los idiomas que él maneja con facilidad. Tiene un trabajo muy importante realizado en Brasil, en San Pablo específicamente, trabajos de todo lo que sea el arte barroco que hay en Brasil, un trabajo increíble realmente. Y también ha sido invitado para presentar hace unos años una exposición fotográfica con su correspondiente presentación y conferencia en una de las catedrales del Vaticano, intramuros del Vaticano. El trabajo que tiene realmente es enriquecedor y admirable, ¿no? Es un orgullo para los argentinos tener una persona que trabaja de la manera como lo está haciendo el arquitecto. También él y es algo que aprovecho difundirlo, yo cuando lo vea dentro de un mes voy a traer postales de todas las que él realizó a mano y después fueron impresas por una empresa alemana, de las fachadas de todas las iglesias y grandes monumentos europeos. Es un trabajo realmente impresionante, digno de admirar y tomarse su tiempo para analizar y ver qué es lo que contiene cada una de las postales. Es una persona excelente realmente como persona y profesional, así que sé que van a deleitarse, van a aprovechar todo lo que él les pueda brindar ahora, y por supuesto siempre lo que se necesite, bueno, estamos en contacto y después yo me contacto con Pablo. Realmente es una persona, lo repito, excelente, de una excelencia académica singular, única, y por supuesto con un valor humano impresionante. Y lo que yo más valoro de Pablo es la generosidad para brindar toda su sapiencia. Eso es lo más valorable que tiene él, ¿no? Así que bueno, ahora los dejo con Pablo y a disfrutar de la conferencia. Y en especial el tema del patrimonio, que es tan importante ahora. Muy importante el tema patrimonial en estos momentos que se viven de tanta aceleración cultural.
no solo el mantenimiento y sostenimiento del patrimonio cultural, el material e inmaterial y todo lo que ello incluye. Así que bueno, los dejo con Pablo y disfruten la conferencia. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Rosana por haber hecho el contacto, por tu presentación muy exagerada acerca de mis cualidades, pero bueno, vamos a tratar de que salga una velada entretenida. Muchas gracias también al Colegio de Arquitectos de Salta y su fundación. Muchas gracias al a la arquitecta Montserrat Bonduri y a Diego Ceballos, también al Gobierno de Salta y a DIPAUS, que es la Dirección de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salta. Creo que lo mejor es empezar a ver las imágenes y me encantaría, si hay tiempo suficiente como para que hagan preguntas, porque bueno, es un tema enorme. Voy a hacer un resumen, voy a tener el atrevimiento de hacer un resumen, por supuesto, parcial, subjetivo, lo que fuera, pero tratando de posicionarme en el tema, que es un tema bastante difícil al día de hoy. Antes de continuar o de empezar con las fotos, quería decirles que no tengo absolutamente nada en contra de la arquitectura moderna. Soy hijo de Martín de la Riestra, que era un arquitecto que ya, por ejemplo, en el año 1936 hizo esta casa racionalista en Rosario, que admiro mucho, y en realidad yo de chico era muy enamorado de la arquitectura moderna, y luego, bueno, cuando empecé a conocer la arquitectura histórica, la Edad Media y todo, el amor creció, pero no me olvidé tampoco de lo moderno. Lo digo porque voy a hablar de muchos ejemplos históricos y lamentar justamente la pérdida de muchos edificios históricos, pero no crean que yo no estoy detrás del modernismo de calidad. Esto es una casa de Rosario, de la calle San Lorenzo, casi esquina Maipú, no muy lejos del Monumento a la Bandera, que como dije hizo mi padre, que le tengo una gran admiración tanto a él, también como profesional, por supuesto, y a Hermete de Lorenzi, que fue su profesor. Bueno, con respecto al tema de la conservación de monumentos, ¿por qué conservar los monumentos? Bueno, cuando estamos en presencia de joyas que, aunque la gente no sepa nada de arquitectura, lo mismo queda muy impresionada por determinadas obras. Vamos a empezar con una desgracia que tiene poco más de 2 semanas de acontecida, que es sucedió en la iglesia de la Orden de San Francisco, la iglesia de San Francisco en Salvador da Bahía. Esta iglesia es una joya del barroco luso-brasileño, a caballo entre el siglo XVII y XVIII, perdón, y que pude visitar muchas veces. Me hice amigo del custodio, digamos, de la iglesia, que es un padre franciscano alemán de Maguncia, y con el cual me conecté inmediatamente al enterarme de lo que había sucedido con el techo, con el decacetonado de madera del templo. Esto es una de las tantas fotos que he podido hacer recorriendo la iglesia con él. Incluso he estado por encima de ese techo de madera que se vino abajo, reitero, hará unos 20 días como mucho. Y entre los peligros que yo vi en esta iglesia, recorriéndola con él por todos los rincones, incluso he tenido la suerte de poder dormir incluso en el convento, era mi preocupación que yo le expresé por los cables eléctricos no revisados con frecuencia, que iluminan artificialmente el espacio del templo. Esta foto la he podido hacer, no la debe tener mucha gente porque le pedí expresamente que apague todas las luces, por supuesto en un horario no de visita al público, y lo que me preocupa es realmente toda esa conexión eléctrica que yo le dije al padre, hablando en alemán, le dije, voy a pasar muy mal si aquí hay un cortocircuito alguna vez y esto tiene algún problema. El problema vino desgraciadamente por otro lado. Vamos a ver una foto que tomé de ese plafón casetonado con figuras de estrellas, cuadrados y cuadrados en diagonal funcionando como rombos, que es lo que estaba sostenido a las cableadas del techo y que quedó en este estado hace, como les digo, más o menos hace 20 días. ¿Cuál es el problema? Esto es una pérdida terrible para toda la arquitectura iberoamericana. Hasta que no se reponga el trabajo, que lo menos complicado es volver a hacer
naturalmente esas estrellas de madera, es recuperar las pinturas, que vuelvo un momento atrás, cada uno de esos hexágonos o de las estrellas o de las otras figuras geométricas en los márgenes tienen o tenían valiosas pinturas barrocas que son lo más difícil de reproducir. Una forma geométrica no lo es tanto, pero sí en cuanto a la pintura ya la cosa se pone mucho más complicado para volverlo al estado original si es que ha quedado muy estropeado. Voy a mostrar ahora una foto que no es mía, por supuesto, que ya acababa de ver, que es la foto del accidente. Incluso lamentablemente murió una joven que estaba visitando la iglesia. Es una foto de la prensa. Y el problema de este convento es, por decirlo en palabras del propio padre Walter Schreiber, se llama el antiguo custodio, porque ahora está en Fortaleza, se mudó de ciudad, es que la orden franciscana está totalmente superada por la manutención de semejante convento. Lo que él había propuesto hace años es que esta iglesia quedase en manos de los padres, con alguna de las celdas en las cuales viven, pero que el resto del convento lo tomase un hotel, como única forma de salvar un patrimonio que nadie tiene dinero, ni la orden franciscana, ni el gobierno estadual del estado de Bahía, de Salvador de Bahía, de Todos los Santos. De manera que yo coincido con eso, porque es la única forma de que fluya dinero como para poder mantener estos grandes conjuntos que son realmente irrepetibles. Por supuesto que hay una única posibilidad acá, que es que esto vuelva a tener el aspecto que tenía antes del derrumbe. Cualquier introducción o cualquier modificación moderna creo que sería un auténtico disparate para esto, y creo que el IFAM, que es el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico de Brasil, y el IPAC, que es una instancia que está ahí en Salvador, harán lo posible por recuperar esto absolutamente en su estado original, cosa que no dudo que suceda. Lo que decía de los cables eléctricos es justamente uno de los aspectos. ¿Por qué el de la iluminación artificial de la iglesia? Y por la presión del turismo, que exige que se exagere el efecto arquitectónico de la iglesia por medio de un montón de focos, cosa con la cual estoy en desacuerdo, porque las condiciones naturales de luz es lo que los arquitectos y artistas de ese momento pensaron para la iglesia, y todo lo otro es la consecuencia de que los norteamericanos a finales del siglo XIX inventaron las bombitas eléctricas, y hemos visto las ventajas. Esas ventajas están fuera de toda discusión si es que hay un mantenimiento de la electricidad, como en este caso, que era lo que me preocupaba. Falló por otra cosa. El accidente fue por fatiga de materiales, cosa que no es raro que pase, pero yo creo que lo que debiera hacerse una vez que esto se restaure es tener más cuidado a la hora de iluminar, que, como digo, es simplemente la Oficina de Turismo de Salvador, que tampoco la estoy criticando mal por esto, que pretende hacer la cosa más atractiva de lo que la naturaleza de la obra pide. Otro ejemplo de víctima, en realidad en este caso víctima de restauración, esta foto la pude hacer en Copenhague hace un par de años atrás, que muestra el edificio de la Bolsa. Estaba yo naturalmente en casa en Nuremberg cuando sucedió esto, y vi algunos testimonios de gente común en Copenhague, casi llorando. Una señora, recuerdo, diciendo: esto es terrible porque la Bolsa era nuestra Notre Dame. Notre Dame también una víctima, al final va a salir victoriosa, o está saliendo ya ampliamente victoriosa de ese restauro que Macron prometió en el lapso de 5 años, salvo el exterior. El interior ha ganado mucho porque era una iglesia muy oscurecida por distintas razones, y ahora la limpieza general y la restauración general le han devuelto realmente mucho de la prístina belleza. Pero es un peligro justamente cuando no se toman cuidados extremos. Aquí en los países nórdicos o en Alemania eso sería más o menos un estándar, por el nivel económico que hay, porque no tienen otros medios que no son los de Brasil como para cuidar su patrimonio riquísimo. Este edificio es un edificio del Renacimiento tardío, con mucha influencia del Renacimiento holandés, concretamente con esas fajas en ladrillo visto combinados con piedra, y con una magnífica aguja central, que son unos animales fantasiosos marinos
que unen sus colas y forman esa extraordinaria aguja. Supongo que eso va a ser una de las cosas más difíciles de reconstruir con la geometría. Además está decir que todos los tejados, gran parte del interior y la aguja con las colas entrelazadas de esos seres marinos desaparecieron con un incendio, yo creo que hace 2 años, o no creo que haga 3, que lamentablemente se produjo esta pérdida. En cuanto a las pérdidas históricas, porque es lo primero que hay que decir, nosotros defender el patrimonio es actuar en forma decente y honesta a favor de la diversidad. La diversidad es un tema muy tratado y muy leído todos los días en periódicos, en opiniones, en donde fuera, en todos los medios, pero está desapareciendo cada vez más. Yo le doy la razón a un autor alemán, profesor de la Universidad de Münster, que dice simple y llanamente que tiene que haber algo así como una disposición moderna a la destrucción de la diversidad. Eso lo dice en un libro sobre la pérdida, un librito sobre la pérdida de la ambigüedad, que yo tenía mucho interés que se tradujese al castellano, se hizo, no es muy buena la traducción, pero se entiende lo que el autor quiso decir. Vamos a hacer un mínimo repaso histórico de pérdidas terribles y de la consecuencia de esas pérdidas. Nosotros le debemos, como las cosas en el mundo justamente no son inequívocas, que es el contenido del libro de Thomas Bauer, que se llama La pérdida de ambigüedad, tenemos cosas buenas y malas de una serie importante de personajes históricos, eso es bien conocido. El lado de sombra del Rey Sol de Francia, de Luis XIV, es la política de extrema agresividad con respecto a determinados vecinos. Su primer acto de salvajismo fue mandar al mariscal Villeroy a bombardear totalmente la ciudad de Bruselas, que quedó en ruinas a finales del siglo XVII, simplemente porque al Rey Sol, a Luis XIV, se le había ocurrido dar una nota como diciendo: aquí estoy yo, Francia es el poder, yo soy el Estado y los demás tienen que hacer lo que corresponde a mis intereses. Esta destrucción terrible que se produjo más o menos en 1680-90 en Bruselas, no se salvó la Plaza Mayor. La Plaza Mayor tuvo la suerte de poder ser reconstruida a partir del 1700 en un estilo que por supuesto correspondía al barroco neerlandés de la época. Ustedes saben que hay Países Bajos meridionales, esto es la actual Bélgica, y septentrionales, eso es la actual Holanda. ¿Por qué tanto mérito de la reconstrucción? Tuvo suerte porque a pesar de que estaba muy de moda el barroco, también el barroco italiano, esto es un momento de resistencia. ¿Por qué? Porque las casas que estaban destruidas por el bombardeo de los franceses fueron reconstruidas sobre las parcelas medievales originales. En lugar de unificarse la arquitectura un poco en el sentido de el barroco, una cosa más contemporánea, se siguió haciendo casas de piñón escalonado. Esas casas, los piñones ocultan los tejados a 2 aguas, y lo importante fue la conservación de las parcelas sobre las cuales se levanta cada casa. Cada casa burguesa orgullosa, algunas corresponden a burgueses de mucho dinero, otras corresponden a diversas guildas o gremios que eran poderosos en la ciudad y que construyeron fachadas representativas sobre el Grote Markt, que es el mercado principal dicho por los franceses, la Grand Place o la Place du Marché. Entre las cosas que desaparecieron en Bruselas, porque por milagro quedó el ayuntamiento gótico con la formidable torre del siglo XV, una torre que tiene recepción del gótico tardío alemán, porque tiene una aguja calada con tracería, y lo importante es que ustedes vean la parte derecha es un grabado anterior, hecho poco antes de la destrucción por el orden de Luis XIV. Los ayuntamientos neerlandeses y belgas son los más importantes que nos dejara la Baja Edad Media. Cualquier cosa palidece ante estas construcciones. ¿Por qué? Entre otras, porque bueno, la comuna usó por primera vez tanto dinero como otra comuna o un cabildo, un capítulo de la catedral hubiera usado para hacer un edificio religioso muy
rico. Pero lo que quiero es que vean, y que lamentablemente desapareció, no solo de Bruselas por el bombardeo francés, sino de la memoria de los tiempos, es lo que está en el grabado derecho, lo que está detrás del ayuntamiento, el cual no solo se ve la torre como en la foto, sino todo el edificio que se salvó, por lo menos sus exteriores se salvaron realmente, no sé cómo, de esta lluvia de bombas y de cañonazos franceses. Se trata de un mercado de paños. Ese mercado de paños es un edificio del gótico tardío, de más o menos entre el 1400 y el 1500, que tiene los famosos techos en forma shed. Esos techos que son una sucesión, es como una silueta, como si fuese de serrucho, con una serie de claraboyas que iluminaban a los trabajadores de las telas y las lanas. Los Países Bajos se hicieron muy ricos por la industria textil, eran en realidad los principales en industria textil desde el siglo XIV, y tenían un lugar fantástico, una fábrica gótica que nadie sabe que esos tejados shed todos los toman como de construcción moderna. Estamos viendo un dibujo que representa a la lonja de paños, es decir, la fábrica de paños de la ciudad de Lovaina, en Brabante, en Bélgica también. Esa lonja de paños tiene un típico tejado shed, como lo decimos modernamente, que estamos muy acostumbrados a ver, como se ve en la foto interior, en espacios fabriles modernos, que uno piensa, bueno, será un invento del siglo XIX. No, fue un invento del gótico. Por lo tanto, esto que se haya perdido en un bombardeo es un daño irreparable, y es necesario que venga alguien y diga, no, pero este tipo de tejado para edificios industriales viene desde la Edad Media y, por cierto, no tiene nada que ver con la historia de la arquitectura italiana. Estamos viendo otro de los desastres que hizo hacer Luis XIV. Luis XIV tuvo con el sudoeste de Alemania una guerra que se llamó la Guerra de Orleans. Él pensaba que tenía derecho a territorios ubicados en Alemania, y como vio que no se los daban, mandó hacer tabla rasa con una enorme cantidad de ciudades. Estamos viendo un edificio muy emblemático del románico que fue no dinamitado, porque la dinamita es un invento de Nobel, que es el del premio Nobel del siglo XIX, pero lo echa, puesto mucha pólvora y echa a explotar una gran parte de la catedral. ¿Por qué? Bueno, porque Luis XIV se quería quedar con la ciudad y no pudo, y porque además este era el lugar de enterramiento de los emperadores alemanes en la época del románico. Por eso había un odio, un odio de, bueno, de competencia entre la corona francesa y la corona alemana, y la catedral volvió a sufrir mucho con la Revolución Francesa, que volvió a invadir la ciudad. La reconstrucción quedó como original toda la parte del oeste, del este, perdón, que es la parte más valiosa. Quizá la parte del oeste se reconstruyó en estilo neorrománico y siguiendo, por supuesto, el estilo que tenía. Eso es una muy buena cosa que hizo el siglo XIX, a pesar de que el diseño de la fachada es neorrománico y es un poco discutible porque la catedral medieval difería, a pesar de que hay fuentes gráficas, que es fundamental tener el conocimiento antes de que apareciera la fotografía de, si bien no de planos, que tenemos cualquier cantidad de planos, sobre todo en Alemania, hechos sobre pergamino de cantidades enormes de iglesias góticas completas. Por ejemplo, el plano de la fachada de la Catedral de Colonia, que son una serie de pergaminos de más de 4 metros de altura, dibujados en 1370, y bueno, no teníamos dibujos de la Catedral de Speyer, pero sí una cantidad de grabados que hubieran permitido una reconstrucción un poco más fidedigna en el siglo XIX. El historicismo lamentablemente se tomó demasiadas libertades, pero bueno, tenemos la catedral de nuevo completa desde fines del siglo XIX. Esto es en la ciudad alemana de Spira, Speyer en alemán. Otra de las cosas que hizo hacer Luis XIV fue destruir la ciudad de Heidelberg, nada menos y nada más, que tenía uno de los conjuntos palatinos más importantes de Europa, un centro tremendo de cultura, que, bueno, era de un landgrave protestante. También tuvo el sentido esto de hacerle sentir a los protestantes el poder de los católicos. Desde ese entonces el castillo de Heidelberg es una ruina. En este lugar estaban los jardines quizá los más valiosos de la época en Alemania, lo cual también produjo la envidia de Luis XIV, y existía una de las bibliotecas, que era la Biblioteca Palatina, que fue robada por los católicos y llevada al Vaticano. El Vaticano devolvió en algún momento del siglo XX
el código iluminado de la Edad Media más valioso que estaba en la colección justamente de estos Pfalzgrafen. Se llaman Pfalzgrafen, serían landgraves del Palatinado, de los condes palatinos. Una respuesta alemana para hablar de todo lo que se perdió, porque es terrible. El siglo XX ha sido el siglo mayor de pérdidas. Y vuelvo al tema de la diversidad. Es muy difícil recuperar patrimonios perdidos o muy dañados del pasado. Aquí los alemanes tenían la ciudad de Reims en francés, que era el lugar de coronación de los reyes de Francia, nada menos y nada más. En el camino viniendo de Bélgica en dirección a París, estaba en medio de la ciudad de Reims y no tuvieron mejor idea que cañonear la catedral, que tuvo graves daños. La reconstrucción de los tejados fue inmediata, la reconstrucción de la fachada es algo de finales del siglo XX. Esto sucedió al principio de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente la Primera Guerra Mundial fue para Bélgica y para el norte de Francia un auténtico desastre con la entrada de las tropas alemanas. Uno de los lugares reconstruido casa por casa más espectaculares de la historia de la arquitectura europea, y que curiosamente, porque está escrita en forma muy parcial también, es decir, cuando uno empieza a conocer mucho patrimonio y muchas cosas, se da cuenta de todo lo que no se habla, lamentablemente, en las historias convencionales de la arquitectura. La ciudad de Arras, que era una ciudad del Flandes francés. Esta ciudad fue tomada por Luis XIV porque el Flandes francés era una parte de lengua francófona, pero hermana de todas las ciudades belgas y holandesas de la época, y de hecho tiene esa arquitectura muy valiosa. Tiene dos plazas tremendas, la Plaza de Géraud, la Plaza de los Héroes, que es lo que estamos viendo ahora, con un conjunto monumental único en Europa de casas con con piñones curvilíneos, que reflejan las antiguas casas de piñones, escalonados o no, de la época gótica. Fueron siendo modernizadas con el tiempo y es el conjunto más monumental de casas. Es una auténtica parada militar, es como un desfile militar de casas burguesas, de los riquísimos burgueses que se hicieron ricos exactamente igual que en los Países Vascos por la industria textil y por la factura de gobelinos o de tapices. No por nada los italianos a los tapices le dicen arazzi, que quiere decir objetos venidos de la ciudad de Arras. Esto los alemanes lo convirtieron prácticamente en polvo en la Primera Guerra Mundial, y le debemos a una reconstrucción fiel el hecho de no haber perdido el prácticamente único ejemplo tan importante de plazas completamente rodeadas de recovas, con casas construidas sobre parcelas bastante angostas, siguiendo esa tipología medieval, pero hechas con ese orgullo del barroco, con esas regordetas volutas de los piñones de las casas. Hay un solo ejemplo comparable, que a su vez fue destruido por los ingleses en 1944, que está en la ciudad de Münster, en Alemania, y que es un poco distinto porque no son dos plazas, sino que es una plaza-calle bastante ancha, con forma curvada, de bastante longitud, que tiene también un desfile impresionante de casas de piñón, que afortunadamente los alemanes las reconstruyeron fidedignamente, y algunas variándolas con algún motivo moderno, pero siguiendo la tipología de parcelas angostas y de casas de piñón. La pérdida de esto hubiera sido irreparable, porque no hay otros ejemplos en Europa. Es decir, la belleza por un lado, que es evidente, y que si no es evidente, necesita todo esto un abogado defensor, que somos las personas que sabemos de historia de la arquitectura y que sabemos del valor de algo único, y que perder algo único es insoportable, porque es como si se perdiera cada vez una nueva especie de animales, una nueva especie de insectos. Se está perdiendo muchísimo en la naturaleza, se está perdiendo y unificando el mundo con la globalización cada vez más. Nada más espantoso que las pérdidas en el centro de Europa, muy en especial en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos ingleses perdieron todo tipo de proporción. Les quiero leer, estamos viendo una foto aérea, que es una de las
poquísimas fotos que no he tomado yo mismo, lógicamente, porque yo nunca vi esta ciudad en este estado, obviamente nací después de la Segunda Guerra Mundial, y además es una foto aérea y yo no me subo normalmente a un avión para hacer fotos. La destrucción total de la ciudad de Frankfurt, que era una ciudad entramada, es decir, una ciudad construida con casas de esqueleto independiente en madera, cosa que los ingleses sabían muy bien y tenían su técnica para que se hiciera un incendio total. Por supuesto que en todas estas ciudades murió muchísima gente porque el incendio para hacerse precisa mucho oxígeno. Al quedarse sin oxígeno, la gente, si no le caía una bomba encima o si no se quemaba viva, se asfixiaba por no tener justamente oxígeno. ¿Qué dijo el Concilio Vaticano II, que celebró sus funciones entre 1962 y 1965? Tiene una declaración que dice: cualquier acto bélico dirigido a la destrucción indiscriminada de ciudades enteras o de amplias zonas y de su población será considerado un crimen contra Dios y la humanidad. Merece una condena inequívoca e inmediata. Más claro agua, el tema es que yo pienso que no se sigue sin respetar, el problema es que se perdieron demasiadas ciudades medievales de una estética extraordinaria, de un valor incalculable, histórico y tal, y ha sido muy controvertido el tema de la conservación en Alemania, es algo terriblemente difícil, por un tema de la culpa histórica, porque realmente el nazismo fue un cáncer especialmente virulento, pero que nunca debió haber llevado a una desproporción tan terrible que que fue aumentando proporcionalmente a medida bueno, entre el primer bombardeo muy grave que fue en el 1942 contra la ciudad de Lübeck, que es una maravilla de ciudad, afortunadamente hasta el día de hoy, pese a todas las pérdidas, y culminó los últimos días de la guerra, es decir, hubo bombardeos en Potsdam, no sé, o en Hildesheim 3 o 4 semanas antes de terminar la guerra, es decir, algo espantoso. En cuanto a la reconstrucción, bueno, la reconstrucción de Frankfurt, la primera, se hizo en parte en forma de la modernidad internacional. Estamos viendo la calle de Berlín. El nombre le viene muy bien a la calle porque es como esa especie de páramo que, a pesar de todos los buenos edificios que tenga y de todos los esfuerzos, es Berlín, que es una ciudad que tiene bastante poco que ver con el resto de las ciudades de Alemania. Además, una capital muy tardía del país, una constelación muy distinta a la de París en Francia, donde París siempre fue el centro a partir del cual se entiende la arquitectura francesa. Berlín no lo fue de ninguna manera. Volviendo a Frankfurt, que es la foto aquí, la calle de Berlín, en realidad lo que hay que decir es que hubo dos cosas. Primero, el compromiso con la arquitectura internacional por un problema especial de Alemania de que verdaderamente los nazis también persiguieron al Bauhaus y a muchas formas de modernidad. De manera que, habiéndose liberado del yugo de los nazis, había como un compromiso con la modernidad que llevó a muchas reconstrucciones también motivadas. Era tal el desastre en que quedó el país que hubo, salvo en la región de Baviera, cosa que fue muy positiva para Baviera, había una ley de reconstrucción de las ciudades, con una cantidad de reglamentos que hubo que tener en cuenta. Pero la ciudad es, entre otras cosas, no solo moderna, la primera reconstrucción, sino además autogerecht, como se dice en alemán, que es adecuada al tráfico automotor. Eso provocó abrir unas calles de un ancho que jamás habían tenido en medio de antiguas tramas urbanísticas medievales. El resultado fue que toda Europa, los primeros 15, 20 años de la reconstrucción alemana, que se conoce también como el milagro alemán, toda Europa envidiaba a la gente viviendo en departamentos modernos, con luz, con montones de ventajas de la modernidad que son innegables, y después empezó a darse vuelta la opinión y a tomar conciencia de las preciosidades que se habían perdido y de el desastre que es convertir una ciudad en algo que puede compararse a un no lugar. Es decir, esta foto podría estar hecha tanto en Berlín como en Frankfurt, como en Colonia o como en cualquier otra ciudad de Europa que haya quedado arrasada, que hay muchas que también arrasaron los alemanes. Las que menos se conocen son las del este de Europa, por razones que siempre estamos mirando al oeste, a Francia, a Inglaterra, etcétera.
No sé por qué no me pasa la próxima foto, un segundo. A ver. Si podemos pasar, un pequeño problema técnico, disculpen. Siempre el diablo mete la cola donde no debe. Vamos a ver si acá con la ayuda de Hernando, bueno, estamos en la próxima foto. La primera reacción vino en los tempranos, en los final de los años 70, principio de los 80. En ese momento, Frankfurt se da cuenta que había perdido totalmente su identidad, una ciudad históricamente muy importante, con ferias internacionales conocidas en toda Europa desde la Edad Media, y se preguntaron por qué no reconstruir al menos una parte de la maravilla que hemos perdido. Eso yo creo que se debió se le debe al posmoderno, es decir, la posmodernidad intentó recuperar una serie de formas eh, anteriores justamente al racionalismo y las hizo de alguna manera otra vez potables, otra vez representables en los salones. La posmodernidad en sí, a mí es una época que no me convence demasiado, con algunas honrosas excepciones, pero tuvo como consecuencia colateral al menos que se preguntaran por qué no reconstruir alguna de las preciosidades que hemos tenido. Aquí estamos en la Plaza del Römer, que es la plaza central de Frankfurt, del cual no había quedado una sola casa. Y usando las estructuras independientes en madera que en Alemania, en Inglaterra y en el norte de Francia habían llegado a una calidad extraordinaria, bueno, se reconstruyeron de acuerdo a lo que había aquí antes de que cayeran las bombas inglesas en 1944. Pero eso no bastó. Yo he escuchado algunos reportajes donde ese también es un tema absolutamente tabú por el tema de la culpa. Es decir, un poco la falta de reconstrucciones en Alemania, a diferencia de lo que sucedió en Polonia, es por decir, bueno, nosotros mismos hemos tenido la culpa de tantos bombardeos, desconociendo un poco la proporción de las cosas, creo. Y entonces, bueno, lo que está perdido, está perdido. En Polonia, todo lo contrario, incluso en varias ciudades alemanas que pasaron a manos polacas, por ejemplo, Danzig, los polacos reconstruyeron realmente casa por casa. He oído, volviendo a algún reportaje, a algunos de los artesanos y arquitectos que han participado de esto. Recuerdo muy bien un carpintero que contó cómo los padres, situación que no es nada fácil de oír en Alemania, después del bombardeo se fueron a las ruinas del centro de Frankfurt y se pusieron a llorar por la pérdida. Es decir, en Alemania hay casi una ley no escrita que prohíbe llorar por las pérdidas, porque esas pérdidas no fueron dolor, sino que fueron simplemente pérdidas. El conjunto de casas se empezó a reconstruir más o menos hace 15 años y tenemos un trozo entero de la vieja ciudad de Frankfurt otra vez entre la catedral y la plaza del Römer. No obstante, con introducción en algunas de las parcelas de arquitecturas modernas, pero que varían los temas tradicionales. Por ejemplo, en la región de Hesse, cuya ciudad principal es Frankfurt, aunque la capital está en Wiesbaden, la arquitectura tradicional venía revistiendo las casas muchas veces con pizarra. Esta es una casa con un juego geométrico cubista súper interesante, que es una de las casas modernas construidas sobre las parcelas medievales y que tiene la voluntad de adaptarse al lugar, simplemente no hacer un contraste, sino de adaptarse al lugar. Toda la sensación que yo he tenido por la reconstrucción de estas casas de Frankfurt, que son maravillosas, algunos ejemplos de entramado de una excelencia que huelgan las palabras, como por ejemplo aquí, lo que está directamente enfrente a la torre de la Catedral de San Bartolomé, una gran iglesia gótica en Frankfurt, es la casa de la Balanza de Oro. La Balanza de Oro es una casa que fue totalmente reconstruida en la técnica original, con la planta baja en piedra, que es original, y una estructura independiente de madera, también correspondiendo uno a uno original, pero con todos los ambientes interiores, incluso el moblaje correspondiente al estado original, siglo XVI. En la parte baja se hizo una cafetería que existe actualmente, pero con las columnas de ese renacimiento tan libre, de renacimiento entre comillas, propio de la arquitectura del centro de Europa, con reconstrucción de los cielos rasos de yeso, etc. Si la casa está
reconstruida, y a mí la sensación que me ha dado, viendo esta ciudad de Frankfurt con su núcleo más íntimo reconstruido, es que volvió a estar en el lugar donde estuvo siempre. Mucho más para mí, que he vivido 23 años en Marburgo, que es una preciosa ciudad medieval, intacta por suerte, que está a 100 kilómetros al norte de Frankfurt. Y Frankfurt se volvió a regionalizar porque, si bien hay mucha cosa moderna cerca de Frankfurt, hay muchísimos lugares que han quedado intactos o que conservan sus núcleos intactos, en fin, Building, Freiberg, una cantidad enorme de lugares, y que son muy típicos, y que Frankfurt, en la hermandad con ese resto de ciudades que quedaron a su alrededor, la demuestra hoy día, aparte de mostrar ese orgullo tan noble que es de una arquitectura que hoy día no la podemos hacer indudablemente de la misma forma, salvo reproducir tal cual como era, con esas introducciones a veces muy afortunadas de notas hechas en lenguaje contemporáneo. Tenemos también casos que no son dramáticos, porque son casos de desgracias naturales, como por ejemplo la ciudad de Benzone del Friuli. Benzone es una ciudad que fue arrasada por un terremoto espantoso en finales de los años 70 del siglo XX. La reconstrucción total, querer hacer la negación de la población a perder esa bella ciudad. Estamos viendo el ayuntamiento a la izquierda y todas las casas que reproducen exactamente el estado en que estaba antes del terremoto. ¿Para qué sirve la documentación en planos, plantas, alzadas, fotográfica, etcétera? Justamente para que, si hay una gran desgracia, esto pueda volverse a ser como era. Yo creo que es lo correcto. Como recuerdo único de ese terrible terremoto de Benzone, del Friuli, quedó una de las iglesias mendicantes, no sé si franciscana o dominica, que estamos viendo aquí la fachada con unos restos de los muros perimetrales. Antiguamente, donde se encontraba la roseta, hoy es simplemente un agujero en la parte de la fachada. Es lo único que recuerda en el pueblo a el accidente terrible que hubo. La iglesia mayor desde ya está reproducida exactamente como era. Luchar contra la uniformidad, no ir viajando por todas partes del mundo y ver siempre lo mismo. Es muy importante eso. Y aquí estamos viendo el centro de Hannover. Hannover es una ciudad enorme, entramada, que quedó muy reducida, sobre todo en su patrimonio justamente de arquitectura entramada. Estamos viendo una lección única de geometría de los siglos XIV y XV, que es la iglesia del mercado. En el centro se ve por su torre, y el ayuntamiento gótico, que es más o menos de 1440, con su piñón escalonado, con una forma cuasi expresionista del siglo XX, pero estamos frente a un edificio medieval. ¿Qué pasa con Hannover? Bueno, con Hannover se conserva un núcleo bastante pequeño, por ejemplo, una calle que lleva desde la iglesia que acabamos de ver, estamos viendo del otro lado, una calle con magníficas casas entramadas. Si se pierden, son muy difíciles de recuperar, entre otras cosas porque hay que talar bosques enteros, habría que talar bosques enteros, cosa que los verdes tampoco permiten hacer, como para reconstruir una ciudad de esta forma, porque se necesita una cantidad inmensa realmente de madera. La calle que conduce de la iglesia al río Leine es una de las joyas que queda del Hannover tradicional, que por lo menos muestra que esta ciudad alguna vez fue toda entera, tal cual como son estas islas que han quedado de la edificación antigua. ¿Para qué? Porque circuló, esto es nada más que un scan que he hecho sobre una postal de Hannover. Son 4 lugares distintos de la ciudad de Hannover, pero que están señalados como si fuesen Shanghái, Brasilia, Mogadiscio y Nairobi. Porque no hay ninguna diferencia, es decir, da igual estar en una parte moderna de Hannover que estar en Shanghái, en Mogadiscio o en Brasilia. Y eso es exactamente lo que hay que evitar. Y creo que la arquitectura moderna y los arquitectos contemporáneos tendrían que bajar un poco la pretensión de creer, que hacemos las cosas mejor de lo que se hizo en la historia, cosa que no es así. Técnicamente, sin duda, pero porque eso habla del proceso civilizatorio desde la Revolución Industrial hasta hoy, pero no por las calidades formales y no por la humanidad de los ambientes, eso de ninguna forma. Y bueno, y segundo, porque si no estamos haciendo exactamente más de lo mismo en cualquier lado, y termina como circulando esta postal de Hannover, que me parece muy bien,
realmente la iniciativa del que hizo imprimir esto, porque da igual en qué lugar sea, y eso no debe ser. Y no estoy defendiendo una actitud romántica porque soy poco amigo del historicismo arquitectónico. Creo que una de las épocas menos interesantes justamente de la arquitectura europea es entre 1870, especialmente la alemana, que ahí fue la unificación, digamos, de Alemania, el Segundo Reich, hasta 1910, en que la cosa empieza a mejorar francamente. No soy un amigo de los edificios historicistas, tampoco soy un amigo de la Catedral de Rosario o de muchas iglesias porteñas que han lamentablemente perdido totalmente su sello español por introducciones que vamos a hacer alguna referencia. En cuanto a edificios puntuales que son resignificados, no solo resignificados, sino se les da un uso especial. En el pueblo, digamos así, porque es una ciudad muy pequeña, de Hersbruck, cerca de Nuremberg, tenemos tres o cuatro palacios, humildes como palacios, pero residencias de familias ricas de Nuremberg que se iban a los alrededores de la ciudad a los fines de semana o que tenían una segunda residencia allí. Estamos viendo lo mismo en la parte izquierda, una foto que hice hace unos años atrás, y la foto de la derecha es el estado actual. ¿Qué pasó con esto? Uno de esos 3 o 4 palacios que hay fueron refuncionados como museos. En este en particular, que es de color blanco, se ve inmediatamente que han recuperado los postigos, cosa que está muy bien, pero con la exigencia de hacer visitable a un museo a gente que también tiene impedimentos físicos, cosa que es por supuesto muy loable, se le ha hecho un agregado que yo creo que por más que los arquitectos digan que, bueno, hemos tocado el mínimo de superficie posible de la sustancia antigua y tal, y a pesar de tratarse de un diseño a todas luces, a mi manera de ver, de calidad, es un factor de molestia muy fuerte para la arquitectura histórica. Yo creo que esto se debiera haber resuelto de otra forma. Hay formas mucho peores de refuncionalizar un edificio, pero por ejemplo hay formas de hacer subir una persona en una silla automática que va por las paredes en lugar de poner o ascensores u otros sistemas que terminan en volúmenes que están muy demasiado en contradicción con lo que es la sustancia histórica del lugar. Especialmente negativo me parece un ejemplo que hay en Spalt, que es un lugar también cercano a Nuremberg, que está convertido en Museo del Lúpulo. Es un edificio que hizo hacer el obispo de Bamberg para poner el diezmo, que era lo que los campesinos tenían que darle al obispo de su propia cosecha. Está convertido en un museo del lúpulo, un museo de la cerveza, cosa muy loable, pero también con una caja moderna de escaleras y con un añadido que realmente es una puñalada a la arquitectura gótica del siglo XV. Todo tipo de peligros, sigo hablando de Alemania, ya vamos a pasar a otro lugar, acechan a estos edificios. Este es un típico edificio de la arquitectura tradicionalista que propagó una parte del nacionalsocialismo. Es hoy la oficina de turismo, y lo era de alguna manera, es oficina de la gente que va a hacer vacaciones a la ciudad de Mittenwald en los Alpes alemanes. Es un lugar que está al borde de una impresionante pared de los Alpes de montaña, y que vemos en la parte izquierda cómo estuvo desde que fue construida en los años 30 hasta que sufrió una reforma. No sé si están viendo en la foto izquierda que hay una pintura muy interesante, porque es pintura típica que no debe ser ninguneada, digamos así, por los cultores del arte vanguardista, que les parece que cualquier cosa que sea figurativa y tradicional, y peor con temas un poco populares, que debe ser despreciada, cosa con la cual no estoy en absoluto de acuerdo. Y la casa es, en primer lugar, víctima de un aislamiento con planchas que no son de telgopor, no sé exactamente qué material es, o no sé cómo se llama en castellano, que se pone para que la casa no tenga que perder tanto calor, tanta energía. Eso produjo, no sé si están viendo a la izquierda, el portal,
que desapareciera el reborde de ese arco de medio punto, que era la original entrada del edificio, porque subió, por supuesto, es decir, se aumentó el espesor de la pared y se cargaron, por decirlo como dicen los españoles, con las pinturas de los años 30. Seguramente también por motivos ideológicos, porque bueno, son pinturas folclóricas. Una, vamos a ver ahora un detalle, antes de pasar a la próxima foto, les hago referencia a ese respiradero que había con 4 aberturas abajo del alero del tejado, que desaparecieron también al ponerse ese refuerzo térmico a los muros del edificio. Estamos viendo que esto es un joven ario, vestido solo con un pantalón corto, que debe haber producido también la crítica de alguien que dice, bueno, no hay que glorificar la belleza de los arios, no importa que le pongamos encima un material aislante. Eso prueba también, y por la conservación de monumentos, lo que son las distintas mentalidades en Europa. Ya en algún momento llegaremos a la Argentina. No se aflijan, no sé cuánto tiempo llevo de hablar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Es sorprendente cómo en Italia sobreviven muchísimos más monumentos intactos del fascismo que en la Alemania nazi, que hay que buscarlos un poco con lupa, o hay que estar muy en conocimiento de qué es lo que se hizo en esa época, porque se ha destruido casi todo. Si no fue víctima de las bombas, fue víctima de alguien que dijo esto no lo podemos guardar porque está hecho por los nacionalsocialistas. Muy cerca de Eur, que es un estadio, una serie de estadios y de lugares de deporte, hizo hacer Mussolini en Roma, muy cerca del río Tíber, encontramos nada menos y nada más que un obelisco donde se lee clarísimamente Mussolini Dux. Ni siquiera una pintada, ni siquiera alguien que se acerque con un aerosol y diga nunca más fascismo, nada. Conservado por los italianos, hay una diferencia de mentalidad, también hay una diferencia de calidad porque las consecuencias del nazismo para Alemania fueron mucho más graves todavía que las del fascismo para Italia. Tenemos, por ejemplo, en el Eur mismo, en uno de los estadios, una serie de atletas que han quedado también glorificando ese concepto de masculinidad, en última instancia neogriega, que es muy poco popular hoy día, pero nadie ha tocado. Ha habido algunas mutilaciones sexuales de algunas de estatuas puntuales, pero si no, esto está como en la época de Mussolini. Es decir, conservado, en el fondo, quizá como se debe, a pesar de que es, por supuesto que es un patrimonio que es una carga, tiene que ver con muchos problemas morales. También en una de las estaciones de trenes de Roma, todos los mosaicos del fascismo, haciendo el saludo fascista, un romano prácticamente desnudo, con una toga, que habiéndole clavado una lanza a una especie de terrible lagarto del mal, con espadas y águilas, es decir, conservado el patrimonio de los años 30, que puede ser considerado o no, sobre todo en regiones críticas como el sur del Tirol, que pasó por un arreglo entre Mussolini y Austria, un poco contracultura, porque eso siempre había sido una zona de habla alemana, menos ahí, que es un poco más discutible, lo de la conservación del patrimonio. Los romanos no tienen el más mínimo problema. Incluso ha habido edificios excelentes del fascismo, como el Coliseo Cuadrado, el edificio de Eur, que es un coliseo cuadrado, digamos, que es quizá una primera obra maestra del posmoderno en Europa. Yo creo que es imposible, les cuento una anécdota, en el Parque España de Rosario, hace muchos años atrás, fue a mediados de los 90 creo, vino el conservador, no recuerdo, y si por prudencia tampoco les diría el nombre, pero no recuerdo cómo se llamaba, el conservador de la Catedral de León en España. Y mostró la Catedral de León, que es una catedral gótica salvada, por suerte, por el siglo XIX, gracias a que en el siglo XIX se dieron cuenta que el gótico era algo muy valioso, pero queriéndola corregir formalmente en función de un gótico purista tipo siglo XIII, cuando la catedral tenía unas modificaciones en el siglo XV, en estilo de gótico tardío, que eran fantásticas y que este arquitecto se negaba de ninguna manera a volverlas a la forma original, con un respeto, a mi manera de ver, exagerado por el neogótico, incluso porque las piezas de la Catedral de León en España, que no estamos viendo, están conservadas en el claustro de la catedral, es decir, las cortaron, las partes altas de la catedral, algunas partes altas,
y las pusieron en el claustro, por lo menos no las tiraron, pero y cambiaron el vocabulario queriendo simular que esa iglesia gótica en el fondo quedó falseada. Una cosa parecida pasó en Río de Janeiro con el neobarroco. El neobarroco, que es la arquitectura neocolonial, que tuvo acá mucha influencia, ya vamos a hablar mínimamente de eso, y que estamos viendo un caso de Brasil, del monasterio de San Francisco, arriba del Largo da Carioca, que es un bulliciente centro de la City de Río, lo que nosotros podríamos llamar en inglés la City de Río. En la parte izquierda se ve el frontón de la iglesia conventual, porque está la iglesia conventual y al lado la iglesia de los hermanos de la Orden Tercera, que eran hermanos legos, no eran monjes. Y a alguien se le ocurrió a principios del siglo XX, que era muy pobre, el frontón, o sea, el triángulo que corresponde al tejado, era muy pobre, entonces le puso un perfil neobarroco, un poco también para hacerlo más compatible con el perfil tan rico de la iglesia derecha, a contracultura, por supuesto. En la foto que saqué también, en el periodo intermedio, estaba un plano de plástico con cómo iba a quedar la fachada y luego el estado en que estaba hoy día. Es decir, ¿qué pasó acá? Con toda razón, el IFAM, ese Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, se dio cuenta que había habido una intervención neobarroca que alteraba el estado original de la iglesia. Como el estado original de la iglesia era conocido, no hubo ningún problema en volverlo a el estado original. Eso es exactamente lo que no hizo el arquitecto conservador de la Catedral de León. Creo que por error, porque no podemos hacer como si fuésemos el único siglo que no se da el lujo de poder cambiar algo que haya hecho el neobarroco alterando el barroco original. Vamos a pasar al famoso ejemplo de nuestro cabildo mutilado en Buenos Aires. Este cabildo mutilado, vamos a ver el porqué de las mutilaciones, por lo menos fue recuperado por el arquitecto Busquiazo, sobrino de otro arquitecto Busquiazo que estropeó, hay que decirlo como es, varias de las iglesias coloniales, sobre todo la Merced, que no tiene la más mínima huella de iglesia española. El sobrino de Mario Busquiazo es el restaurador del cabildo en su forma original. Ahora vamos a ver lo que pasa con esta arquitectura y por qué fue tan importante devolverle el aspecto original. Vamos a razonar un poco. Esta es una foto de hoy día. Así estaba el cabildo cuando se construyó en 1765. La única articulación que tenía era mucho más largo, es un cabildo típico español, nos guste o no, era arquitectura colonial, siguiendo los esquemas de la metrópoli. Hay, por ejemplo, en Castilla un ayuntamiento que está en Íscar, que siempre me recuerda mucho a los ayuntamientos iberoamericanos, con una doble hilera de recojos, la parte alta como galería, a partir de la cual decirle al pueblo qué es lo que sucede, qué es lo que pasó en mayo de 1810, y con una mínima articulación que eran unas pilastras que, como ven, están nada más que rodeando los dos ejes terminales a la izquierda y a la derecha de este largo edificio. Esto se italianizó. A finales del siglo XIX, en 1880, muy para perjuicio del edificio. Le quitaron el tejado de tejas porque lo común era hacer platabandas y terminar los edificios en terraza y ponerle una articulación que nunca tuvo de unas columnas y pilastras, unas columnas jónicas o dóricas o compuestas que no tienen nada que ver con el original, pero bueno, mantuvo, subiendo la altura de la torre para hacerlo más representativo, esa típica arrogancia en el fondo de la arquitectura del siglo XIX de querer hacer más, darle más una vuelta de tuerca a lo que originalmente estaba perfecto en su sencillez. Es absolutamente seductora la sencillez lapidaria de la arquitectura colonial, sobre todo en lugares donde ha habido poco desarrollo arquitectónico, porque no había el dinero, porque el virreinato nuestro no tenía la importancia del de Perú o del de México, y no precisaban ninguna otra cosa que cómo era. Se demole la torre en 1889 y se abre la Avenida de Mayo. Todo se explica muy bien, es decir, la italianización del edificio, de la fachada, perdón, con esos balaustres italianizantes que arriba hacen desaparecer el techo de dos aguas, abajo reemplazan ese techo, ese balcón español tan bonito hecho sobre hierros forjados y con piso de madera.
Y bueno, con el resalte, manteniendo todavía el resalte de esas columnas pareadas de la parte central. La parte derecha está mutilada por la apertura de la Avenida de Mayo. Aquí estamos viendo una foto, muy mala por cierto, esto claro que no es mío tampoco, donde se ve el ayuntamiento espantosamente mutilado con un aspecto italianizante que lo único que hace es reflejar la enorme inmigración italiana y con todos sus operarios y con todos sus gente que entendía de construcciones y con la intención de borrar esa cosa española, que esa intención de borrar me temo que empiece con Rivadavia, cuando le hace poner esa fachada neoclásica a la Catedral de Buenos Aires, que jamás uno sospecharía una iglesia colonial detrás de esa fachada, y tampoco en el interior por la decoración eclecticista que vino después. Aquí la Avenida de Mayo es una cosa que por supuesto tuvo su sentido, además la Avenida de Mayo tuvo muchísimos edificios y los sigue teniendo en gran parte muy significativos de eclecticismo. El eclecticismo es prácticamente la mayor parte del patrimonio que hay en la Argentina. Luego se demolieron los tres arcos o los tres ejes del sur por la apertura de la Diagonal Sur, y el ayuntamiento estaba en un estado que no tenía nada que ver con el momento esencial del cabildo, que fue justamente la Revolución de Mayo. En 1939-40 se vuelve al estado original. ¿Qué sentido tiene esto? Volver a ver lo mismo, prácticamente, que vieron los patriotas en 1810. Es decir, el recuerdo de una imagen que estaba muy unida a la historia fundacional de la Argentina y que fue cambiando, porque claro, uno puede tomar una actitud muy natural y decir, bueno, claro, el país se italianizó también la arquitectura del cabildo, pero no se trata de eso, se trata en primer lugar de recuperar la autenticidad, aunque estamos enfrente a una copia. Las copias tienen muchísimo valor. Si no fuera por las copias romanas, no sabríamos ni lo que es una estatua griega, porque los originales se perdieron en un más de 90%. Y gracias a esas copias, que son una preciosidad, que están casi todas en Roma y en el Museo Vaticano o en el Museo Capitolino, no sabríamos lo que es, y nosotros no sabríamos lo que había en Buenos Aires en esta época si no fuera porque Busquiazo le devolvió el aspecto español que en realidad nunca debió haber perdido, pero que se perdió por el transcurso natural, entre comillas, de la historia, que es un transcurso cultural, o sea que siempre hay una intención detrás de eso. Volviendo a la ciudad de Salta, y me meto con un terreno comprometido, porque tuvo la fortuna, a diferencia de la ciudad de Santa Fe o a diferencia de la ciudad de Tucumán, de conservar las líneas principales del ayuntamiento original del Cabildo salteño. Es una preciosa construcción colonial que yo amo mucho. No lo digo porque estén conectados ustedes desde Salta, sino porque es lo que realmente pienso. ¿Qué pasa también con Salta? En la plaza misma del Cabildo, el arquitecto Arturo Prinz hace el Club 20 de Febrero. El Club 20 de Febrero es un club afrancesado, diciendo con los libros sobre patrimonio en la Argentina, donde dicen que hay una voluntad visible de engancharlo con el entorno a través de las arcadas de planta baja, porque esto podría ser tranquilamente un petit hotel parisino, también con arcadas. Hay suficientes arcadas en la Rue de Rivoli y en 1000 lugares de París, en la Place de Bourges, o sea que no es que yo no noto ninguna otra voluntad que introducir la arquitectura porteña en Salta en un lugar grandísimo, porque nada menos que la identidad de Salta estaba muy asegurada también la identidad colonial, por supuesto, que es el momento muy interesante de la ciudad, sin quererlo congelar en el tiempo, hacer este club sobre los terrenos de la iglesia jesuítica y que eran de la orden de la Compañía de Jesús. Era una hermosa iglesia, sumamente simple. La simplicidad es una complejidad resuelta, con especial talento, como lo prueba una y mil veces la arquitectura colonial en la Argentina, o la arquitectura que supo con pocos elementos y no con pretensiones de ser bella y de ser parisina. Hay opiniones muy duras en libros, por ejemplo, sobre el neocolonial en la Argentina. Hay una guía donde el autor habla de que la sociedad estaba estupidizada por su tradicional
Tilinguería no lo relaciona a Salta, por supuesto, sino que lo dice en relación a la pérdida de la arquitectura española, que hasta que no vino Isaac Rojas, y hasta que con su romántica amerindia, y hasta que no aparece Ángel Guido, etcétera, estaba muy poco cualificada. Fue necesario que llegáramos a los años 20 del siglo XX para empezar a tomar conciencia de que qué fantásticos que eran los edificios coloniales. Yo esto, por supuesto que lo considero a la vez, porque las cosas, vuelvo a repetir, no son tan inequívocas, una pérdida y una ganancia para la ciudad de Salta. Ganancia por un edificio que por supuesto que no hay que tocarlo, que hay que conservarlo lo mejor posible y que tiene su mérito. Y aparte puedo contar una mini anécdota también, es que este edificio lo hizo Arturo Prinz. El hijo de Arturo Prinz aparece en una serie de conferencias que se llevaba aquí en Buenos Aires en la lamentablemente no más existente cultural argentino-germana, se llamaba en Marcelo T. Alvear, muy cerca de la Facultad de Medicina, y fascinado con el curso de gótico que ya estaba dado. Arturo Prinz hizo la fantástica, no terminada Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, que está muy cerca de Recoleta. Ese edificio está rodeado con otros edificios porteños, una serie de mitos que pareciera que la historia de arquitectura porteña consta más de mitos que de realidades. Y siempre yo de chico oí que el arquitecto se había suicidado, que no había terminado el edificio porque, estoy hablando de Arturo Prinz, mismo autor de este palacio francés, porque lo estaban mal calculados los cimientos, si le hubieran hecho la torre se hubiera venido abajo, etc. Bueno, pues el hijo me vino a decir personalmente que el padre había muerto muy tranquilo, rodeado de su familia, en su cama, y que todo era un mito con el suicidio y tal cual. Pero bueno, mucho respeto por el arquitecto Prinz, pero una pérdida de carácter, un cambio de carácter muy fuerte en frente a las narices mismas del cabildo salteño. Yo lo miro con cuidado. Mucho más respetuoso es el Hotel Salta, a pesar de que es una proporción enorme, por supuesto, con respecto a las construcciones coloniales, pero es por lo menos el intento de que la ciudad conserve un cierto colorido que lo tiene en distintas partes, y que no está nada mal que se haya hecho este edificio. Yo defiendo un poco esa arquitectura neocolonial, tiene además diversas cualidades, a veces es mejor que otras, pero es importante no descaracterizar a las ciudades que están en la Argentina con poco patrimonio histórico realmente viejo, están muy descaracterizadas. No estoy hablando de un problema solamente salteño ni argentino. Por ejemplo, en la ciudad de Narbonne, ya próximo a la región catalana, en el suroeste de Francia, Narbonne tiene una catedral fantástica que está hecha por los surfranceses como lo dice un documento medieval, imitare ecclesias nobiles, es decir, las grandes iglesias góticas que se estaban construyendo en el norte de Francia. Aquí el capítulo de la catedral de Narbona hizo hacer una catedral que se terminó la mitad, y es Narbona hasta hoy una ciudad medieval. ¿Qué pasa con esta ciudad medieval? El historicismo, cuando no, destruye lo que está enfrente al palacio obispal por ser una gran tienda de las tantísimas que se hicieron en el mundo a finales del siglo XIX. ¿Qué pasa con esto? La ciudad de Narbonne, que era hasta el momento una ciudad medieval con su núcleo muy bien conservado, con sus ampliaciones, con sus bulevares, todo lo cual es excelente, pero la pérdida es terrible en el carácter medieval de la ciudad, por intromisión de algo que puede estar muy bien en Rosario de Santa Fe, pero que a mí no me deja de llamar la atención y de producir un cierto escozor cuando lo veo en ciudades medievales tan adultas como es el núcleo de Narbona. Para colmo de tipicidad de fin de siglo, la época de la llamada Belle Époque, fue muchas cosas, en muchos sentidos, menos bella, dedicado aux Dames de France, como se ve en la parte superior, inmediatamente anterior abajo de la cornisa. Las características mamparas de vidrio, tal cual, una arquitectura que está muy bien, para una ciudad casi sin historia, como es Rosario de Santa Fe, que nunca fue una ciudad colonial, es una ciudad donde el edificio de La Favorita es uno de los edificios emblemáticos del patrimonio rosarino, que es un patrimonio ecléctico,
que podría estar en cualquier otra parte del mundo, podría estar en Wiesbaden, podría estar en Amberes, podría estar o pudo haber estado en Berlín. Hay edificios similares del eclecticismo que están hechos como a partir de catálogos con cualidades muy diferentes, pero que están mucho mejor en una ciudad que en otra. Bueno, aquí vamos a pasar, espero los dejo de cansar con mi charla. Podemos pasar a vernos de nuevo, o por lo menos que yo los pueda ver a ustedes. Encantado de que me hagan preguntas. Antes de que empiecen las preguntas, quiero citar un dicho de Paul Valéry, que fue un muy simpático escritor francés, que dice: yo no soy siempre de mi propia opinión. O sea que las cosas tampoco son tan inequívocas como uno quisiera. Creo que uno tiende siempre a evitar la ambigüedad, pero la vida está hecha de ambigüedad. Encantado, las preguntas que me quieran hacer. Bueno, se abre entonces la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Allá, me acerco un minuto. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Muy bien? bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, el valiente? ¿Qué tal? Bueno, mira, te consulto. Yo no soy arquitecto, no estudio arquitectura, pero toda mi familia son arquitectos. Me encanta la arquitectura como hobby. Me gustan los edificios y me gusta mucho particularmente la ciudad de Buenos Aires. Y andando el último año que estuve ahí, caminando la 9 de julio a lo largo y a lo ancho, me encuentro con una casa antigua, ¿no? Que la veo cerca del Four Seasons, no sé si le tenés por ahí la ubicación, ya entrando a Recoleta. Veo una casa antigua y me paro y me llama la atención porque obviamente era disruptivo a todo el paisaje, ¿no? Y me dice mi papá, que es arquitecto, me dice, antes, en la 9 de julio, estaba lleno de casas así, pero para hacer la avenida se tuvo que demoler. Entonces, desde mi mirada por ahí más de joven, ¿cómo podemos conservar el patrimonio sin entorpecer el progresismo que es necesario, ¿no? Para llevarlo a una gran ciudad como es Buenos Aires. Está bien, uno dice, qué triste que se haya tenido que demoler todas las casas que había a lo largo de esto, pero a la vez qué bueno porque agiliza lo que hoy en día sería el tráfico, ¿no? O sea, me gustaba lo que vos hablabas del Cabildo, lo sabes, me encanta, digamos, que hayas traído esa referencia, pero tenés también ese ejemplo que por ahí no se habla mucho de lo que pasó en la 9 de julio y la cantidad de patrimonio que se perdió ahí, de grandes casas, de palacios de la época, ¿no? Entonces, ¿cómo contrastamos esas dos partes? ¿Cómo conservamos el patrimonio y a la vez le damos lugar a lo nuevo y al progresismo y sobre todo a la refuncionalización de las ciudades, ¿no? Con la cantidad de gente que sigue estando ahí y se va agrandando. Gracias. Bueno, creo que estamos en un tema de urbanismo. Yo de costadito lo toqué algo. Fue inevitable en los años 40, aparte no había una idea del patrimonio que es la que tenemos hoy, pero eso tampoco hubiera podido evitar que una ciudad que tiene un volumen automotor de semejante tamaño es indudablemente un alivio absolutamente necesario. Yo tengo más conciencia de lo que se perdió con la apertura de la Avenida Río Vargas la Avenida Vargas en Río de Janeiro, que en lo que se perdió con la 9 de julio. Sé que hay alguna iglesia también demolida, pero la principal parte del patrimonio de Recoleta se salvó. Es decir, se salvaron casas que están en la punta de la avenida para el bajo, y las otras pérdidas ha sido realmente inevitable. Lo que a mí me produce una tristeza inconmensurable es tomar conciencia, que lamentablemente estoy tomando cada vez más, por ocuparme no de los temas de las guerras, sino de los temas justamente del patrimonio en distintos lugares. Es decir, lo que se ha perdido en el siglo XX es espantoso, lo que se ha perdido en Europa, lo que se ha perdido en China, lo que se está perdiendo en China desde hace 25 años, que la contrapartida es que China hoy es uno de los países más poderosos del mundo y que están en condiciones, en época de pandemia, en 2 meses, a hacer 6 hospitales espectaculares. Es innegable que hay una cantidad de conflictos
encontrados que hay que solucionar, pero se está perdiendo mucho y hay como una especie de burla en ponerle, primero que yo soy muy escéptico con respecto al patrimonio de la humanidad porque hay cosas que están planeadas muy políticamente con el patrimonio de la humanidad. Pero cuando hay un edificio que no debe ser destruido porque es patrimonio de la humanidad, que tiene como una especie de escudo con un rombo azul o un cuadrado azul y blanco, uno puede estar seguro que en la próxima contienda van a ser lo primero que rompan, como pasó en Most, en Mostar, que es una ciudad yugoslava. Most quiere decir puente en algún idioma eslavo, y Mostar era famosa por el puente y fueron lo primero que rompieron y lo primero que van a romper y van a seguir rompiendo, porque lamentablemente la humanidad está hecha de una forma que es como que no está tranquila sin las bombas y los bombardeos. Es espantoso lo que se perdió, y lo que se sigue perdiendo. eh, y esto va desde conjuntos enteros, desaparición de ciudades que en este momento no están desapareciendo, ciudades históricamente con un patrimonio tan valioso como el que se perdió en Europa en la Primera y en la Segunda Guerra, pero que la tragedia humana es por supuesto la misma. Y lo demás, yo no tendría tanto prurito con Buenos Aires, con la Avenida de Mayo, como el que tengo con la calle de Berlín en Frankfurt, porque Frankfurt era una preciosidad medieval imposible de pagar con todo el dinero del mundo. Y que por una creencia tan marcada en la modernidad, totalmente justificada, y además con una justificada rabia por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y decir, bueno, ahora borrón y cuenta nueva porque lo que era, no era pésimo, y tienen que desaparecer incluso todos los testimonios, se han roto muchas cosas, no había noción dentro de los historiadores de la arquitectura tampoco del mayor valor de los edificios industriales, cosa que ha cambiado hasta hoy completamente. Imagínense la arquitectura industrial que tenemos aquí en Buenos Aires, en Puerto Madero, con esos docks ingleses, es algo formidable, y la arquitectura de depósitos de ladrillo también en Hamburgo. Es decir, son cosas que son fantásticas del patrimonio, pero una vez, enseguida que terminó la Segunda Guerra Mundial, se han demolido justamente muchas cosas del historicismo, porque el neogótico, el neorrománico, así no tenían ningún valor, nadie las valoraba, cosa que sí que lo tienen, y lo tienen muchísimo más en un lugar como la Argentina, cuya explosión es de finales del siglo XIX, es decir, la gran inmigración vino entre 1880 y duró hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no tenemos un patrimonio tan antiguo y tan venerable. Yo creo que también hay que verlo con números de alguna manera. Por un lado, por irrepetible, por la preciosidad de los lugares, pero por ejemplo, Dresde, que fue una ciudad hecha a pedazos totalmente el 14 de febrero de 1945, se perdieron más o menos 300 años de arquitectura con Dresde. Una ciudad como Hildesheim, que tiene varios objetos que son hoy patrimonio de la humanidad y que era una ciudad medieval única en Europa, una preciosidad inconcebible, además reconocida por los enemigos franceses, entre comillas, como Viollet-le-Duc, que dijo la casa de los quebrantahuesos en Hildesheim es la casa entramada más hermosa del mundo. La bombardearon en abril, si no me equivoco, o fin de marzo de 1945, y se perdieron no 300 años como en Dresde, sino 800, 900 años. Y en Buenos Aires, si estamos de acuerdo en que se perdió muchas cosas, se pueden haber perdido 50, 60 años de arquitectura, un poco más. Yo no sé que hay cosas muy viejas, incluso a orillas de la Avenida 9 de Julio, como es la Casa de Ejercicios Espirituales, pero bueno, que por suerte no la tocaron, porque es una de las pocas reliquias coloniales conservadas sin intromisiones negativas del historicismo en Buenos Aires. Pero pienso que se habrán perdido algunas cosas más antiguas también, pero no le doy la gravedad que tienen cosas que se pierden, que se han perdido en Japón. En Japón, en Tokio, hubo un bombardeo en el que murieron. Fue mucho peor el bombardeo de Tokio que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en cantidad de muertos en el momento, mucho mejor en cuanto que fue un bombardeo convencional.
pero no sabemos no sabemos más que por fotos lo que era el Tokio histórico, que estaba lleno de casas de madera. Hay un dicho del emperador que dijo, después del bombardeo, los palacios de madera. Bueno, han desaparecido en Corea, en Japón, en Rusia, en Ucrania, en Alemania, en Polonia, en Francia. Es demoledor, y lo que desaparece hoy, que no tendría que desaparecer de ninguna manera, es que siempre un edificio es algo que está en una entrecruzada de intereses, donde yo tengo que venir a la Argentina. Lo cuento lo más rápido que puedo, hubo un intento hace 3 años de poner una entrada moderna a la iglesia de San Lorenzo en Nuremberg, que es una reliquia absoluta del gótico tardío especialmente. Una cosa que planeó una oficina de modernos arquitectos, y bueno, yo puse el grito en el cielo y logramos que con una cantidad de colegas logramos tumbar el proyecto de modernización de la entrada. Cuando yo vine a la Argentina y le comento eso a una colega muy amiga de la Universidad de Rosario, me dice: Pablo, le arruinaste el negocio al estudio de arquitectura. Yo, como soy, ni se me hubiera pasado por la cabeza un segundo que le estaba arruinando el negocio a nadie. Pero evidentemente se quedaron sin el encargo, ese estudio que quería modernizar San Lorenzo. Y es lo que pasa con muchas cosas en Rosario, que no tiene una bella catedral. ¿Para qué vamos a engañarnos? No tiene una bella catedral. Le hicieron un edificio al lado de 10 pisos, que es más alto casi que la torre. No debía haber sido nunca hecho eso, con un mínimo respeto de urbanismo. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos los presentes. Mi nombre es Emiliano Lamy. Bueno, un poco mi conversatorio, mi ganas de agarrar el micrófono es para conversar sobre cositas que vengo detectando por ahí cuando empecé a terminar mi estudio como arquitecto en Córdoba, y empecé a tomar como una beta de la investigación sobre el patrimonio o sobre la arquitectura, en algo que por ahí nosotros como arquitectos no profundizamos, y que es como en la teoría de la arquitectura, un poco en el elemento que es el programa de uso, o a lo que se le dice también el uso de actividades en la arquitectura. Yo lo llevo a esto, hacia el patrimonio, porque veo que es necesario también para algunos edificios crear también, o crear espacios donde se puedan decidir qué tipo de uso le vamos a dar a este edificio, que va a ser refuncionalizado o que va a tener una actividad principal por la cual estuvo hecha, pero puede complementarse con otra. Y de la mano de la actividad que le vamos a dar, se va a desarrollar una arquitectura formal que conlleve a ser propia del elemento arquitectónico con el que está al lado. Creo que esa beta por la cual estaría bueno investigar, digamos, o profundizar, un poco determina qué uso le vamos a dar, también qué tipo de intereses tiene ese patrimonio y quiénes son las personas quienes la pueden construir, quién pueden meter mano. Que por ahí eso está trabado en lo que va del patrimonio, porque representa muchos intereses y también toca muchas sensibilidades de muchas personas. Entonces, un poco entramando esa idea que tengo en cabeza, que me encantaría para mí profundizar y crear grupos de investigación, quería consultarte a vos, que está acá con tantos años de trabajo, por ahí, ¿qué corrientes de pensamiento están vigentes en la conservación de monumentos en este momento? ¿Cuáles son las que se llevan adelante en el mundo? ¿Y qué ejemplos tenés en cuenta? O a ver, de vuelta, voy a volver a leer lo que tengo escrito. Ejemplos para tener en cuenta para el proceso previo a un proyecto ante un edificio patrimonial. O sea, ¿qué ejemplos podrías tener en cabeza sin ponerte en apuros para dármelo? Quizás puedes darlo después. Pero sería, ¿qué ejemplos tenés en cabeza de decir, che, acá se hizo esto con este proceso, tuvo esta guía y está visible para que nosotros lo tengamos en cuenta? Ya que, no sé, no puedes tocar tener un edificio
que tenga carácter patrimonial y ver qué proceso se hizo, porque seguramente se tiene que hacer una investigación previa a ese monumento para darle una respuesta. Bueno, tu pregunta es amplísima y muy general y en el fondo muy difícil de contestar. Yo he dado, a ver, mi complacencia, no sé cómo se dice, mein Placet, se dice en alemán, mi complacencia por la idea de este padre franciscano alemán cuando mostré la iglesia de San Francisco en Bahía, que se cayó el techo de madera, que fueron las primeras fotos que vimos, dije que yo estaba totalmente de acuerdo con su proyecto de que eso fuese convertido en hotel como única forma de conservarlo. Yo no le tengo terror a los refuncionamientos de los edificios. Todo depende en el proyecto concreto, qué es lo que se hace, si qué volúmenes se modifican, qué sensibilidad tiene la persona que actúa. Mismo en Salvador de Bahía hay un hotel, una cadena de hoteles muy buena, Pestana, portugueses, que refuncionó el Convento del Carmen. El Convento del Carmen es un conjunto monumental, los carmelitas se fueron antes que los franciscanos en El Salvador, y bueno, lo tomó un hotel y lo salvó, es decir, está salvado el hotel y está salvado, por supuesto que entre las celdas de los monjes y las muy confortables habitaciones de hoy día hay cambios que implican compromisos, es decir, sacar algunas cosas, poner otras, refuncionar, pero primero, el edificio en la ciudad sigue teniendo la misma presencia y no fue modificado nada del exterior. Y después es un edificio vivo, la arquitectura tiene el problema de que está en medio de la vida, es decir, hay gente que vive y gente que también está conforme en ese departamento que te dije en la esquina de Córdoba y Buenos Aires, en Rosario, que está encajado en las narices de la catedral. La gente debe estar muy conforme con sus departamentos ahí adentro. No se trata de cómo está la gente conforme, no sé, si hubiese tratado de evitar que llegase el momento en que alguien pusiera una cuña en algo que no debe haber sido, porque no se trata solo de los edificios solos, sino de los conjuntos, es decir, de cómo algo se maneja. Lo demás me resulta como muy general decirte, te puedo decir, por ejemplo, en Lübeck, en Alemania, que sufrió un bombardeo espantoso el 29 de marzo de 1942, recién ahora están reconstruyendo una parte que tenía casas modernas sobre parcelas medievales con casas de piñón, con el material tradicional, que en la llanura del norte de Alemania es el ladrillo. Tanto las iglesias como las casas burguesas están hechas en ladrillo. Al fin lo entendieron y al fin salen de la culpa de que, primero, de que se traiciona al Bauhaus si uno toma algún material tradicional para construir, cosa que me parece un absurdo, porque la reducción que ha hecho la crítica de los culpables son los grandes historiadores de la arquitectura de finales del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX y algunos de la primera mitad del XXI, seguramente, que no ven más que cosas que no deben ser en la vanguardia. Y bueno, eso es lo que ya dije, con que el arquitecto se tiene que bajar moderno, se tiene que bajar un poco del caballo, entender que la arquitectura del pasado tiene cualidades irrepetibles y muy buenas, y tratar de que si él tiene un terreno para construir, ver lo que hay alrededor, no diciendo yo meto esto y acá soy yo, sino ver un poco cómo eso funciona en función de un entorno. Que los ejemplos son claros. El antiejemplo sería en Rosario frente a la catedral, que me parece que es un edificio que no es una bella iglesia de ninguna manera, pero que hubiera que haber respetado ese lugar tan particular que ocupa en la ciudad. Tampoco estoy de acuerdo con la unión de la Plaza de Mayo en Rosario y el Monumento a la Bandera, creando un eje visual que produjo que la municipalidad tuviera dos lados libres, que nunca estuvieron pensados para ver libres y que son como dos medianeras muy, muy feas, una de las cuales da al Monumento a la Bandera y otra a la catedral. Con demolición, además, y no hace tanto tiempo de eso, del primer cementerio de Rosario, con los primeros esqueletos, lo primero que se hizo ahí. No sé cómo decirte en general cómo actuar. Yo pienso, el pedido sería que los arquitectos tengan menos orgullo y no piensen que lo hacemos mejor ahora que antes. Que piensen menos en el negocio y más en la estética, y que tengan una formación, que tiene que haber un control absolutamente fuera del negocio que es hacer una arquitectura. Tiene que haber un control, tiene que haber una instancia de conservación de monumentos, de patrimonio. Ahora va a haber una licenciatura en Rosario que inicia el arquitecto Azorey, Gabriel Azorey, en Rosario. Él
le pueden consultar cómo va a ser esa licenciatura. Tiene que haber un grupo de personas que cuide, que no sea todo un abrazamiento. Lo que pasó en Brasil, que también lo conozco mucho mejor que la situación argentina, es que en los años 30, y con esto termino la pregunta, aunque no te la conteste directamente porque es muy difícil de contestar, hubo un gran intelectual brasileño, un personaje adorable que fue Mário de Andrade, que se dio cuenta en los años 30 que Brasil estaba creciendo de una forma tan acelerada que no iba a quedar nada si no hacían un Instituto del Patrimonio Artístico e Histórico Nacional. Nos quedábamos sin Ouro Preto, sin Yamanchina, sin toda la región de Minas Gerais, y tendríamos una ciudad como la que tenemos en Recife, que tiene una pérdida casi total de patrimonio, salvo las iglesias, que está claro por qué no desaparecieron, porque son los únicos edificios que siguen con el mismo uso desde que lo hicieron, así que no precisa tanta reforma, en realidad, un edificio sacro como uno profano. Es decir, para contestar tu pregunta bien, habría que ver de qué edificio se trata, dónde es, cuál es el ambiente, es decir, cuál es el presupuesto, etcétera, etcétera. No es una excusa que los inversores quieran hacer sus grandes negocios como para meter cualquier cosa en cualquier lugar y convencerla a la gente que hoy en día no se puede construir de otra manera. Aquí en Buenos Aires estoy fascinado con varios edificios de rascacielos que estoy viendo. Tengo uno acá a 2 cuadras que me parece una joya de la arquitectura moderna. No molesta para nada porque no están rompiendo nada. Es decir, vuelvo a la primera foto, no estoy en contra de la arquitectura moderna. Sí. Hola, hola Pablo. Muchas tal? gracias. Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarte directamente el título de esta charla, porque tenía la idea de que íbamos a entrar en una cuestión de polemizar lo que es conservar los monumentos. Entonces te pregunto, aunque ya lo has dicho de otras maneras, ¿por qué conservar los monumentos? Por distintas razones, no siempre son iguales, o porque tienen una tipología que es única en el mundo y que hay que saber que es única en el mundo, como en el caso de las plazas de Arras en el Flandes francés, que hubiera sido un crimen reconstruir eso en estilo moderno, porque no tendríamos un ejemplo de algo que está nada más que ahí o en Münster, en Alemania, y en ningún otro lugar. De manera que es como saber diferenciar qué es oro blanco de la plata, que hay que saber bastante. Es quizá un poco arrogante decirlo, pero hay que tener la suficiente sensibilidad como para darse cuenta de la preciosidad de algo. La preciosidad de algo, teniendo la conciencia de todo lo que se está perdiendo en individualidad. Europa está llena de calles peatonales, no solo Alemania, donde uno ve los mismos negocios que ven en Alemania, los ve en España, los ve en Francia, puede comprar prácticamente en todos lados las mismas cosas. Ya Stefan Zweig, en los años 20, viajando por el mundo, no solo por Europa, decía, todo está cada vez más igual en todos lados. Para que no esté igual, saber reconocer la unicidad y el valor individual de las cosas y saber someterse. Yo soy arquitecto, pero yo me pongo debajo de un ambiente que viene conservado, y los ambientes que vienen conservados son totalmente distintos, porque las ciudades históricas mejor conservadas son porque han hecho un estagnamiento, una parálisis económica en algún momento, quedaron congeladas en el tiempo o no pudieron expandirse por casos tan evidentes como cómo haces para expandir la ciudad de Venecia. No se pueden hacer más casas sobre palafitos, es una locura, tal y cual tiene sus límites con los islotes que pudieron construir. Y eso es un ejemplo único de algo que, por favor, que no lo modifiquen tampoco. Es decir, no es que estemos polemizando cada cosa a conservar. La conservación de monumentos en Europa está con los pelos de punta, porque primero la gente parece entender cada vez menos del valor de las cosas. Estamos en un momento de cambios culturales que no vienen porque sí, que yo los entiendo y en parte los aplaudo, porque se han venido abajo convicciones que tenían nuestros padres, que tenían nuestros abuelos, que se tenían que venir abajo sí o sí, porque el mundo no puede funcionar igual en el 2025 como en 1970. Lo que ha cambiado la Argentina, lo que ha cambiado la gente joven, eso tiene que ir acompañado de un cambio siempre. Pero no es cuestión de polemizar, es cuestión también de no plantearse cosas absurdas. Yo creo que cosas como el Cabildo
La Plaza de Salta, ¿cómo ha llegado con sus modificaciones, incluso las más modernas, con un edificio de pisos, de horizontal, que es un hotel, por ejemplo, que está también en diagonal con, bueno, está como está, pero no perturbar voluntariamente las cosas que más o menos en la Argentina han conservado una cierta unidad o que tienen una personalidad que cada vez se caracteriza más, o que fuera de los centros urbanos que tienen las cosas más preciosas a conservar en realidad, que hagan lo que quieran, que tienen lugar de sobra en la Argentina, más que lugar de sobra, para que la arquitectura moderna se expanda donde quiera y haga lo que quiera. Incluso en Buenos Aires ya hace muchísimo tiempo que es una ciudad, es una selva de concreto, como dicen los brasileños, un bosque de hormigón. Es decir, pero bueno, se podrían estropear muchas cosas. Por algo ha habido grupos aquí en Buenos Aires que dicen paren de demoler, siguen activos y tal y cual, porque de repente algún palacete francés, por ecléctico que sea, víctima de la piqueta y no lo podemos repetir. Y se va a descaracterizar la ciudad, que está justamente caracterizada por algo que, guste o no como sudamericano, es la París del Sur en muchos lugares. Es infinita la cantidad de arquitecturas que se han hecho aquí a la francesa. ¿Y por qué desaparecer eso? Es casi como resignarse a que desaparezca la personalidad de Buenos Aires, que Borges no se podía imaginar que alguna vez no hubiera existido. Hola Pablo, bueno, yo soy Montserrat Bonduri, mucho gusto. Al fin nos conocemos, estuvimos en contacto con Hernando todo este tiempo para organizar. Yo quiero leer un poquito lo que están poniendo los asistentes que están de manera virtual, como para que todos lo tengamos y para que vos también lo tengas presente. Bueno, Gabriel Eduardo Azorey dice, excelente disertación del conocimiento de todo lo perdido en Europa. Después decinos y manifestarnos que haya, se preserva y en serio, solo para verlo desde una visión objetiva, ser consciente de qué, cómo y de qué manera debe y se puede preservar. También dice, felicitaciones Pablo, como siempre, ojalá se abra debate, abrazo desde Rosario. Después Virginia Pastrana, hermosa disertación, felicitaciones. Es el escudo azul, hacía referencia a lo que vos estabas hablando en un momento. Juan Malvestiti, felicitaciones, impecable disertación. Bueno, Gabriel nos dice, Pablo, es importante siempre ver la visión más amplia del patrimonio desde la noción del paisaje, que amplía la idea de patrimonio y conlleva muchísimas clasificaciones que son tangibles e intangibles, pero que se amplía a la industria portuaria, ferroviaria, y no caer en las urbanizaciones, como diría y define Francesc Muñoz. Adherir a no museficar solamente y sí preservar. Abrazo otra vez, Pablo. Y César Busto, con la 9 de julio se perdió la iglesia San Nicolás, de la cual dependía todo el norte de la provincia, estaba donde hoy está el obelisco. Gabriel Eduardo Sorey, bueno, envía su mail para cualquier consulta y abajo una diplomatura por cualquier consulta. Muchas gracias, Gabriel. Dice diplomatura en gestión y preservación del patrimonio arquitectónico, territorial y del paisaje. Bueno, como fundación lo vamos a tener en cuenta, muchas gracias. Y bueno, no sé si hay algunas preguntas más por parte de los presentes. ¿Eso sería todo? Bueno, te paso con el presidente de la fundación. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que un gusto haberte escuchado. Espero que en algún momento podamos hacerlo presencial acá en Salta. Así que, encantadísimo. Invítenme, por favor. Seguro. Ya está invitado. Ya vamos a coordinar con Hernando. Bueno, agradecerles aquí a los colegas y público en general que se hizo presente. Agradecerle también a la gente de Cultura de la provincia, al equipo de la DIPAO, a la arquitecta Sonia Aguilar, Josefina Guevara y sobre todo a la arquitecta Claudia Lamas, que es subsecretaria de Cultura de la provincia, y que quiero que ella cierre la charla con algunas palabras para despedirnos. No me esperaba esto.
Bueno, buenas noches. Un placer, Pablo, escucharte. No sé para dónde tengo que mirar, para ahí. Acá estoy. Bueno, agradecerles a todos la presencia. La verdad que, bueno, por iniciativa de mis arquitectas de la DIPAUS, empezamos a trabajar en esto que son capacitaciones y charlas y pensar cómo seguir difundiendo el patrimonio y pensando en patrimonio y generar debates y generar conciencia. Y bueno, Sonia, que vino con la iniciativa de que lo había conocido al arquitecto, así que bueno, empezaron ellas a coordinar con la fundación. Así que bueno, estamos muy contentos, esperamos que se repita. Para mí sería muy importante que sea como un ciclo, que no sea algo eventual, sino que sea algo que se instale y que se siga sosteniendo en el tiempo. Espero que la fundación también acompañe, porque bueno, uno de los objetivos de la DIPAUS y de patrimonio es dar a conocer nuestro patrimonio. Es la única manera que tenemos para poder cuidarlo. Hay mucha gente que no sabe cuál es su patrimonio, por qué tiene ese valor, por qué lo tenemos que cuidar, y esto es parte de, bueno, empezar a pensar qué queremos cuidar, cómo lo queremos cuidar. Y el otro día estuve acá, y de paso aprovecho también para transmitirlo, la idea de la subsecretaría este año, junto a la Secretaría de Cultura y al Gobierno de la provincia, es poder empezar a debatir la ley de patrimonio, que quedó ya allá lejos y hace tiempo como obsoleta. Hay muchos temas que no están contemplados dentro de la ley y que bueno, que esperamos que todos los organismos, las facultades, las instituciones, todas las personas que estén ligadas o que estén enamoradas de su profesión y del patrimonio puedan ayudarnos a pensar esta ley y a cómo la podemos actualizar. Seguramente a fin de año va a ser el Congreso, esperamos que se logre. La idea es, bueno, empezar a convocar a las distintas instituciones para que nos ayuden, para que pensemos entre todos cómo mejorar esa ley. Salta tiene una ley muy importante, varias leyes, 3, en las que se basa el cuidado del patrimonio. Son muy, muy importantes porque no sé si todas las provincias las tienen, pero Salta ha generado en eso, como ha sido pionera en el cuidado del patrimonio arquitectónico y urbanístico. Se ha cuidado mucho, falta obviamente un montón de temas a desarrollar, pero sí, como bien decías recién, Pablo, las nuevas urbanizaciones se han alejado del centro de la ciudad y se están desarrollando en otros lugares, y eso ha permitido que no se destruya tampoco el patrimonio en el área centro, y eso ha sido también gracias a que se ha armado una ley que tiene que ver con la protección del área centro, que llevó muchísimo tiempo desarrollarla, armarla, llevarla adelante, y que ahora le toca al municipio y a la COPAUS proteger eso. Así que bueno, nada, yo agradecer, contarles esto que queríamos contarles, y bueno, que podamos seguir trabajando y generando este tipo de encuentros y que cada vez se sumen más profesionales para que podamos avanzar en esto. Así que agradecerte, Pablo, la disertación, un orgullo, un lujo para nosotros, y gracias a la Fundación también. Soy yo quien agradezco y bueno, sí, en Salta hay mucho que cuidar y es muy bonito realmente, o sea que espero que logren todo lo que se proponga. Bueno, Ya nos gracias, veremos Pablo. personalmente. Bueno, gracias, Pablo. Gracias, gracias.